¿Qué son los condensadores? Los condensadores son dispositivos electrónicos que almacenan carga en sus terminales y esta carga la almacenan durante unos instantes de tiempo y la liberan como pulsos. En las aplicaciones más normales de los capacitores están circuitos con filtrado de corriente, circuitos osciladores, temporizadores por su efecto de carga y descarga y encendidos eléctricos. Un capacitor como tal está construido con placas paralelas o armaduras, que es donde se almacenan las cargas, son conductores, separadas por un dieléctrico que es aislante para no permitir el contacto físico. Ese aislante puede ser de aire, papel, cerámica, mica, plástico, etc. Aquí vemos como el capacitor se carga lentamente cada una de sus placas, positiva y negativamente, mientras exista una diferencia de potencial entre sus placas. Él se empieza a cargar hasta el valor de la batería. Bien, en corriente continua el capacitor no circula corriente, es un circuito abierto. Y en corriente alterna el fluye normalmente en un circuito cerrado, está diseñado para corrientes alternas. La característica de los condensadores, la característica más importante del capacitor es la capacidad, que se mide en faradios. Es la cantidad de carga que puede almacenar un capacitor a determinada tensión o voltaje. Capacidad igual a carga entre voltaje, carga en columpios y V en voltios, voltaje en voltios, diferente potencial. Y eso da faradios. Las unidades de faradios, bueno, para tener un faradio pues necesitaríamos un capacitor del tamaño de una casa, algo así. Por eso es que los capacitores vienen en unidades pequeñas, microfaradios, nanofaradios, picofaradios, por el orden de los micro, nano y pico. Sabremos bien qué significa eso. Faradios. Siempre vienen en estos valores pequeños, no se va a conseguir mucho más grandes valores de capacidad. Bueno, eso se toma en cuenta calculando también cómo se fabrique, ¿no? Porque para fabricarlos y calcular su capacidad se toma en cuenta la distancia entre las placas, el número de placas, la superficie de esas mismas placas y la temperatura a la cual esté trabajando el capacitor. El coeficiente de temperatura es la relación entre la temperatura y la capacidad, o sea, cómo se relacionan. A mayor temperatura, mientras incrementa la temperatura, la capacidad disminuye. La corriente de fuga. Bien, habíamos visto que el capacitor se carga al punto de la batería, pero cuando esta batería se retira y él está cargado, él empieza a descargarse lentamente por una corriente de fuga, que es el fuga de electrones que van desde uno de los terminales, es un intercambio de electrones. Para evitar eso se necesita un dieléctrico con alta resistividad. Los más afectados por este efecto son los de papel, los de mica y los cerámicos, por este efecto de corriente de fuga. La tensión aplicada en los condensadores es la tensión que se le aplica en los condensadores para ver su respuesta. Por lo menos la tensión de prueba es el doble o el triple de la tensión de trabajo del capacitor y se usa para comprobar sus características. La tensión de trabajo es la tensión máxima en la cual podría soportar el capacitor trabajando normalmente sin deteriorarse. O sea, como la tensión pico, 25, 25, pues si esa fuera su capacidad. La tensión pico es la tensión máxima soportada durante cortos intervalos de tiempo. Es una onda pico que puedes subir a, no sé, unos 50 voltios. Bueno, esa capacidad pico se especifica en el capacitor, que es la máxima capacidad en un instante de tiempo que él puede soportar sin que sean instantes largos. Bien, depende también del tipo de capacitor que tanto pueda soportar. Vamos a hablar sobre los tipos de capacitores. Podemos decir que hay fijos, variables y ajustables, que eso se llaman drivers. Por ahora solo vamos a hablar de los fijos, los capacitores fijos, que se pueden estar divididos también, depende de cómo estén construidos. Los capacitores de papel. Los de papel, como lo indica el nombre, son capacitores envueltos en papel y utilizados como dieléctricos separando dos placas conductoras. Estos capacitores se usan mucho en compensación de potencia reactiva y en arranque de motores también. Es un capacitor que se ve mucho, muy a menudo. Los capacitores de plástico. Los capacitores de plástico tienen alta resistividad dieléctrica para la corriente de fuga, para prevenir la corriente de fuga. Los capacitores de poliéster simplemente son una sustitución que se hace
se separan para reducir el tamaño prácticamente. Solo es una sustitución que se hace en las láminas de aluminio para reducir el tamaño. Los capacitores de mica. Estos están construidos por un apilado de láminas de mica separados con láminas de cobre, estaño o muchos materiales. Estos se usan mucho para radiofrecuencia, para circuitos sintonizadores, etcétera. Los capacitores de vidrio. Estos capacitores de vidrio se construyen sobre láminas de vidrio y intercaladas con láminas de aluminio que al final se calientan y se concentran para obtener una sólida masa. Los capacitores cerámicos son masas de alcalinos y alcalinoterrios con óxidos que se forman en círculos y normalmente en círculos y en cilindros solamente. Los capacitores electrolíticos. Estos capacitores son los únicos que necesitan polarización. Si no los polarizamos se puede dañar. Muchas gracias. Esto ha sido los capacitores.